noches con todos ustedes. Es todo un placer poder compartir en estos minutos siguientes temas sobre algo que ya aprovecho a modo de introducción. Como muy bien lo ha indicado el doctor Rieder, mi función es de magistrado. Pero ya en el ejercicio de la labor jurisdiccional pudimos identificar algo bien interesante, y es la estrecha vinculación y a la vez importancia en los temas estrictamente administrativos, no jurisdiccionales. Y eso, en particular en un contexto de pandemia, se ha visto sujeto a una exigencia de resultar ser mucho más eficiente. Y vaya que en el caso peruano, ese ha sido uno de los aspectos criticados por parte de los administrados, de los usuarios, en particular del servicio de la administración pública, relacionado al exceso de burocracia. Es importante aclarar que de por sí la burocracia es algo inherente a la administración pública. Lo que se procura es que ésta no sea ineficiente, engorrosa, porque finalmente todo ello termina desincentivando el uso y en todo caso reconociendo que los servicios que brinda la administración pública pues tienen una finalidad como es la atención al ciudadano. Todos estos procedimientos deberían ser eficientes. Y en el tema de la gestión documental en particular debemos destacar un elemento que me parece esencial, y es que el contexto de la pandemia ha obligado a transitar de manera urgente a una nueva manera de gestionar la administración o la gestión de documentos. Y vaya que eso es un gran desafío para toda la administración, no solamente desde el punto de vista de inversión en un adecuado soporte para la conservación de documentos, sino sobre todo en los usuarios. Porque debemos también reconocer de que no ha habido mucha familiaridad con el empleo de las tecnologías de la información, lo cual en la actualidad, bueno, ha quedado en evidencia de que termina siendo algo sustancial para el desenvolvimiento en el día a día. Y eso en particular a nivel de la Corte Superior de Justicia de la Libertad es algo que ha motivado una profunda preocupación. En ese contexto nos hemos tenido que involucrar para contribuir en la mejora de procedimientos. Y más aún, ahora estamos nosotros, acá en La Libertad, expectantes de que se introduzca una herramienta tecnológica que va a repercutir en la gestión de archivo de documentos, como es el expediente judicial electrónico. Hoy también estaba leyendo que hay un proyecto de ley que de por sí me parece muy interesante, respecto a la masificación de las casillas electrónicas y a la vez a la ya generalidad de la notificación electrónica. Creo que todos, de una u otra manera, ya en este contexto de pandemia, nos hemos tenido que volcar al uso de plataformas virtuales para desarrollar las distintas actividades. En particular, respecto del Servicio de Administración de Justicia, nos encontramos en un contexto indudablemente distinto. Ya teníamos la casilla electrónica, tenemos una plataforma web, ya existe el expediente judicial electrónico en algunas áreas, pero indudablemente esto también va a tener una repercusión directamente con la gestión de documentos. Para terminar esta introducción, debemos de reconocer de que estamos en una etapa de transición. Obviamente, en el caso peruano, esto ha sido resultado concretamente producto de la situación en la cual nos ha puesto la pandemia. Pero en otros lares, concretamente, por ejemplo, en la Unión Europea, ya existe normativa donde de manera mucho más rigurosa ya ha ido, todo este procedimiento ha sido mucho más intenso, del tema de la modernización de la gestión documental. Sobre eso vamos a conversar, a explicar algunas ideas muy puntuales. En ese sentido voy a... Bueno, esta gráfica nos permite reflejar
más o menos lo que, no tanto lo que no debería ser, sino hay que decirlo, lo que ha existido durante mucho tiempo respecto de la gestión de los documentos. Y en el caso peruano, una sociedad desconfiada, donde, como de manera anecdótica en clases compartida con mis alumnos, no obstante que la ley dice que se presume la buena fe, en realidad más bien pareciera que se presume la mala fe. De ahí la necesidad de que nuestros actos estén contenidos principalmente en soportes documentales para que quede evidencia respecto de la realización de actos. Incluso a nivel judicial nosotros nos hemos encontrado en ese contexto. En el expediente judicial, lo que no existe en el expediente, pues simplemente no existe. Me pueden presentar en una audiencia un documento alegándome de que hay algún reconocimiento de un hecho por alguna de las partes y simplemente no va a existir al momento de tomar una decisión porque no obra propiamente en el expediente. En ese sentido, esta es la realidad, que no solamente es característica de un contexto en el cual el soporte es el papel, sino también ello se produce de manera tecnológica, y lo vemos con la gráfica que está al costado. Yo les comento que en particular sí me considero un maniático del orden, reviso constantemente mis archivos, mis carpetas de archivos, trato de ordenarlos, porque en la medida de que yo tenga la necesidad de acceder a información, pues el orden es fundamental. Indudablemente que esto implica un tema de hábito, implica un tema de la constante práctica de tener en orden. Además está demostrado que en la medida de que yo tengo un orden en mi centro de labores, en cuanto a las herramientas que voy a utilizar, pues mi trabajo va a ser mucho más eficiente y mucho más productivo. Por eso vemos en la gráfica que está a la mano derecha, ustedes pueden ver que aun cuando cambiemos de soporte, si es que no cambia la cultura de desorden, de caos, no vamos a mejorar propiamente en el tema de la eficiencia y productividad. Y eso nos plantea pues la necesidad de administrar. El concepto de administración de por sí está referido a la adecuada gestión, el adecuado uso de los escasos recursos que existen para lograr un objetivo. Ese de por sí es el concepto de administración. Y en ese sentido, aplicado al tema de los documentos, pues la administración documentaria sería aquel conjunto de técnicas y conocimientos empleados para la confección, trámite, seguridad y archivo de la documentación que constituye la correspondencia de la institución. Debo destacar en particular, respecto de este concepto, el tema de la seguridad. Es fundamental reconocer la valía de los documentos, sea que estén en soporte físico o sea que estén en soporte digital, para cuando existan cuestionamientos respecto de la realización de determinados actos, contar con el soporte correspondiente. La administración documentaria exige pues el conocimiento y dominio de otros temas. En la actualidad, dominios como ofimática. Todo el conocimiento respecto de entornos virtuales es necesario. En particular respecto de el programa que más usamos, que es el Office, indudablemente que es fundamental. Manejar herramientas de Word, manejar herramientas de Excel, es fundamental para una adecuada administración de los documentos de una institución. Y vaya que sobre este tema, cuando se inicia la pandemia, generó de por sí un impacto a nivel de la institución. En el caso del Poder Judicial, porque se presentaban, llegamos a conocer casos en los cuales habían trabajadores que nunca habían abierto sus correos institucionales. Y eso pues demostraba que no es, o mejor dicho, esa idea de creer que la mera inversión en tecnología implica un cambio cultural y suficiente, pues no lo es.
El cambio de cultura implica además el tema del involucramiento de las personas en el uso de esas herramientas. En ese sentido, la ofimática es una herramienta indispensable en la actualidad para la administración de documentos. La redacción, indudablemente. Sobre eso ya en Comuniápolis ha habido ya también algunos talleres relacionados a la importancia de la redacción para el desempeño de nuestras funciones, en particular las vinculadas a temas jurídicos. Es fundamental. La ortografía también. Otro tema fundamental para la administración documental es el sistema de seguridad aplicable en la confección, trámite y archivo de la documentación. En particular, y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en el caso de la gestión de documentos de registros públicos, cómo ese proceso de digitalización ha ido acompañado de medidas de seguridad a efectos de evitar pues, la alteración del contenido de la información que obra en archivos registrales. Asimismo, los documentos del archivo, tenemos aquellos generados por las instituciones en sus funciones, la gestión de una institución, ejemplares únicos, y estos pues deben ser conservados en función de sus valores testimoniales. En el caso, por ejemplo, de los documentos de los gobiernos regionales, tenemos ese tipo de situaciones. En el tema notarial también podemos advertir ahí una gestión documental. Y en el caso de las notarías, pues ellos conservan las escrituras originales. Acá hay que hacer una aclaración muy puntual. Lo que nosotros recibimos cuando se celebra un acto jurídico ante una notaría es un testimonio de un original que es la escritura pública. Por eso es que si es que se me pierde un testimonio, yo puedo ir a la notaría y le pido que me extienda un segundo testimonio. Y ustedes van a advertir que cuando la notaría les expida ese segundo testimonio, lo va a decir textualmente, lo va a decir, te estoy otorgando el segundo testimonio de la escritura. Y si es que se me pierde, pues me otorgarán un tercer testimonio y así sucesivamente. Esto es importante, ¿por qué? Porque antes existía la idea que la pérdida del testimonio pues implicaba la pérdida del título de propiedad. Y en algunos casos incluso se entregaba en garantía estos testimonios. Bueno, cuando finalmente eran documentos que representaban una copia que obraba en el original, pero una copia del original, perdón, que obraba en el archivo notarial. Documentos de apoyo informático, bueno, son aquellos recogidos para informar sobre un asunto concreto, información exhaustiva, no son patrimonio documental y puede ser conservada por su valor informático. El tema de la digitalización, acá también, esto a mí me plantea un tema interesante, que también, a propósito del tema de la pandemia, se puso en evidencia la no comprensión. Nuestra cultura está marcada por el uso del documento en papel. Pero muchas instituciones ya tenían incorporados o ya habían hecho la gestión para obtener firma electrónica. Y lo que sucede es que cuando de manera interna un archivo termina siendo o se le termina asignando la firma digital, lo que sucede es que este documento, que inicialmente no tiene ningún valor, ahora lo llega a tener. Y llega a tener el mismo valor jurídico que el de un papel firmado de manera manuscrita. Y esto es algo que está en proceso de comprensión por parte de la ciudadanía en relación a que ese documento que ya tiene una firma digital tiene el mismo valor que un documento firmado de manera física por el autor. Y esto es importante que se comprenda, ¿por qué? Porque lo hemos visto y ahora, bueno, hemos también advertido que hay un cambio,
que, por ejemplo, cuando se le notifica a alguna de las partes un documento electrónico, la parte dice, no, yo quiero que me entreguen el físico. Dudan del valor de ese documento. Y acá todos ustedes pues deben de contribuir a la difusión de algo que está previsto en la ley, como es que aquel documento que tiene firma digital, pues tiene el mismo valor jurídico que un documento firmado de manera manuscrita. Hay una serie de principios que rigen la gestión documental, estos son el liderazgo, la transparencia, la integración y la seguridad. El liderazgo, la máxima autoridad de la entidad debe de demostrar liderazgo y compromiso respecto a la implementación y mantenimiento precisamente de todo el sistema de gestión documental. Él no puede establecer o disponer medidas que vayan en contra de todo este sistema de gestión. Transparencia y apertura de datos. La transparencia contribuye a que las entidades cuenten con documentos fiables que evidencien el desarrollo de sus actividades. Este, por ejemplo, es un tema que, a propósito del expediente judicial electrónico, va a requerir mucho también de la comprensión, porque el expediente judicial electrónico, les adelanto brevemente, lo que está planteando es que todo aquello que ya obre en este soporte tecnológico, ese es el expediente, y por ende, con sustento de una ley, tiene el mismo valor que aquel expediente físico. Pero lo que sucede es que todas nuestras actuaciones van a estar basadas en función a ese soporte digital. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero qué pasa, por ejemplo, para una letra de cambio o para una escritura pública que el juez me pide de presentar en original? ¿Cómo se va a valorar? Todos esos documentos van a tener que pasar por la digitalización y van a ser insertos en el expediente judicial, pero estos soportes originales en papel, en físico, van a ir al archivo, van a formar parte del acervo documental, pero los usuarios y los propios órganos jurisdiccionales tomarán como válida la información que está digitalizada. Esto es un tema cultural porque indudablemente, y eso nos comentaban en un momento, existía la duda si es que podía emitirse una decisión judicial basado solamente en el expediente judicial electrónico. Y la respuesta es que sí, porque ha habido un funcionario que precisamente ha cumplido con la labor de digitalizar e insertar en el soporte digital lo que se ha escaneado de un documento original. En ese sentido, la cultura que debe ir cambiando es aquello que obre en ese expediente judicial se considera que existe. Si hubieran cuestionamientos, tendrían que enfrentar precisamente este primer principio. Pero hay un mecanismo de respaldo que es, aun cuando tú dudes, acá hay un respaldo y ese obviamente va a obrar en el archivo correspondiente. La integración, hablamos de sistema de gestión documental, es un sistema. Y en ese sentido, pues, estamos hablando de distintas áreas que todas están integradas para conformar este sistema. Seguridad, la información relevante para la entidad. Es lo que yo les conversaba. En la medida que existan protocolos, existan una normativa que rija todo el proceso de gestión de documentos, pues podemos confiar en la información que se nos brinda. Ecoeficiencia, buscando minimizar el consumo de recursos y el impacto negativo en el ambiente. Sobre este tema, creo que todo se resume a un tema cultural. Ir abandonando la idea de la necesidad de contar con papeles para poder realizar determinados actos. La pandemia es una gran muestra que podíamos hacer muchas cosas prescindiendo de los papeles. Obviamente habrá casos que todavía, como estamos recién en ese proceso de tránsito hacia la digitalización, tal vez exista una desconfianza. Pero por sí debemos de procurar el menor consumo de recursos en todo este proceso.
Digitalización. Promueve la transición de los procesos de creación y administración de documentos en un entorno digital. El ejemplo claro es lo que les conversaba el expediente judicial electrónico. Pero otro ejemplo que lo hacemos día a día tiene que ver precisamente con muchos actos que actualmente se realizan en el Poder Judicial. Me entenderán que les explico sobre eso porque es la realidad que yo me encuentro en contacto día a día. Por ejemplo, endosos electrónicos. Antes, los endosos, por ejemplo, cuando se pagaba una indemnización y teníamos que entregarle a la parte perjudicada, a la cual ya le habíamos reconocido un monto indemnizatorio, la entrega de ese depósito, ¿cómo era? Era netamente manual. Lo que hacía el obligado, se iba al Banco de la Nación, depositaba y le otorgaban una especie valorada. Acuérdense de esta palabra, especie valorada, que era un papel que tenía un valor. Se ingresaba al juzgado, luego el juzgado, tras ponerle a conocimiento de la parte, esta solicitaba que le endosaran, formulaba su pedido escrito y lo que hacía el juez era, o en la computadora o en una máquina escribir, endosaba, escribía en el reverso, se endosa tanto de este monto a favor de tal persona con DNI y tal. Lo sellaba el juez, se lo entregaba al secretario, se firmaba un acta y recién se iba al Banco de la Nación. Cobraba, el Banco de la Nación volvía a hacer otra constancia y devolvía eso al juzgado. Imagínense, horas hombre y costo de todo ese procedimiento. En la actualidad ya nos hace eso. La parte va al Banco de la Nación, hacen el depósito y simplemente le otorgan un voucher. Como el voucher cuando ustedes pues pagan la luz, pagan el agua, lo mismo. Luego informan al juzgado, señor juez, yo he consignado esa plata, ese dinero, y lo que hace el juzgado, lo mismo, le comunica a la parte pide que le endose, y nosotros lo endosamos desde nuestra computadora. Desde nuestra computadora hacemos el endoso. Yo verifico que ya está la orden, que no hay ningún inconveniente, corroboro el monto que corresponde endosarle, verifico los datos del beneficiario y simplemente ingreso a la opción, coloco mi clave secreta y ya está. Una situación que implementamos porque los litigantes, los justiciables, estaban acostumbrados antes de la pandemia. Miren, hemos estado en un mundo paralelo. Pese a que ya existía esa tecnología, la práctica corriente era de que se le citaba al ciudadano para que venga a las oficinas, ¿ya? Y recabe un papel, que incluso yo les comento que a mí me hacían firmar, como si fuera una especie valorada. Pero en la práctica ese documento no tenía ningún valor. Tal es así que si es que se le extraviaba al justiciable y lo cogía cualquier otra persona y se iba al banco, simplemente en el banco no lo iban a atender, porque son endosos electrónicos que se efectúan validando la identidad del beneficiario, como sucede en el sector privado. Entonces, descubrimos eso, miren, más que descubrir, advertimos este error de la administración y llegamos a disponer que ya nadie tiene que venir al juzgado para recabar dinero que ya le hemos endosado electrónicamente. ¿Qué es lo que hacemos? Se endosa y se genera una constancia, que es un archivo PDF, y ese archivo PDF se les está enviando a sus correos electrónicos o a su WhatsApp se les está enviando. Entonces, ¿qué hace un ciudadano? Imaginen, pues, un monto indemnizatorio, le llega a su celular, señor, ya le hemos endosado. Lo que tiene que hacer este señor es simplemente irse a la ventanilla con su DNI y enseñarle al funcionario del Banco de la Nación y decirle, me han endosado este dinero, valida mi identidad y cobro. Miren cuánto tiempo se ahorra precisamente con el uso de las tecnologías
de la información, pero producto de la digitalización de muchos procedimientos que normalmente antes no lo eran. Pero debo dejar constancia además que la digitalización a la cual está referida este punto es al tema de no solamente respecto de documentos existentes, sino de la creación de los propios documentos, ¿ya? El ejemplo de la creación de documentos lo tenemos en el expediente judicial electrónico y en la actualidad con las resoluciones judiciales, porque las resoluciones judiciales son creadas en entornos digitales. No es que el juez redacta algo en su computadora, lo imprime y luego lo escanea. No funciona así. Todo se hace digitalmente, se crea el documento digital y la copia es la que forma parte de un acervo documental. Pero tenemos un acervo digital, un archivo digital. Eso es desde el punto de vista de la creación. Pero desde el punto de vista de la administración de documentos, el ejemplo es lo que sucedió en su momento con la información de registros públicos. Como ustedes se acordarán, ahora tenemos ya partidas electrónicas, ¿verdad?, que se crean a través de entornos digitales, pero antes las partidas registrales estaban en tomos grandes, voluminosos, luego estuvieron en fichas de cartón, me acuerdo, cartulinas amarillas, y lo que sucedió es que toda esa información se ha digitalizado y ahora forma parte del acervo digital de registros públicos. Por eso es que, por ejemplo, cuando ustedes solicitan publicidad registral de esos documentos físicos, no es que van y fotocopian y a ustedes le otorgan una copia. No funciona así. Eso ya está digitalizado. Tiene el mismo valor jurídico que tiene el tomo físico que en su momento se utiliza. Otro principio de la mejora continua permite identificar oportunidades que contribuyan a aumentar la eficacia y eficiencia en los procesos de identidad. Esto es, se exige como cultura dentro de la institución, pues, el reconocimiento a una mejora constante en todos los procedimientos. En cuanto a términos y definiciones, el archivo es cualquier bien, activo, cualquier bien que tiene valor para la organización, documento, información creada, recibida y conservada como evidencia, y como activo por una organización o individuo en el desarrollo de sus actividades o en virtud de sus obligaciones legales. Adviertan ustedes que la gestión de documentos no implica la gestión de todo tipo de documentos, ¿no? Hay documentos que indudablemente no revisen ningún tipo de valor y en ese sentido no constituyen activos que justifiquen su administración por parte de la institución. Finalmente, documentos electrónicos. Unidad básica estructurada de información registrada, publicada o no, susceptible de ser generada, clasificada, gestionada, transmitida, procesada o conservada por una entidad de acuerdo a sus requisitos funcionales utilizando sistemas informáticos. Es lo que les acabo de comentar. Las resoluciones judiciales que le llegan a sus casillas electrónicas es el claro ejemplo de un documento electrónico. Tiene el mismo valor jurídico que el documento que corre en un expediente. Evidencia, documentación de una actividad, gestión documental, es la parte responsable del control eficiente y sistemático de la recepción, emisión, archivo y despacho de los documentos. Los distintos tipos de archivo documental. Archivo de gestión es el archivo de oficina que se forma con los documentos producidos en cada unidad de organización. Imaginémonos el archivo del área de contabilidad. Todo eso formaría parte de un archivo de gestión. El archivo central es el archivo encargado de planificar,
organizar y dirigir, normar, coordinar, ejecutar, controlar los procesos, procedimientos y las actividades archivísticas a nivel de cada institución. Como ustedes pueden advertir, en el caso del archivo de gestión, corresponde a un área concreta y finalmente todo ello termina siendo gestionado, administrado por el archivo central. El archivo central tenemos en todas las instituciones públicas y en el caso, por ejemplo, de los gobiernos regionales, las distintas dependencias finalmente canalizan toda su documentación luego de haber sido esta debidamente procesada, toda es canalizada a un archivo central. El titular de la entidad debe aprobar una política de gestión documental, la cual debe partir por una comprensión clara del contexto y está relacionada a los objetivos estratégicos de la entidad definidos en su plan estratégico. Acá es importante traer a colación que no es que en la actualidad cada titular de entidades, sean entidades públicas, sean regionales, municipales o de otra índole, tengan libertad para incorporar o establecer distintos criterios respecto de la política de gestión documental. No es así. Existen ya estándares a nivel ISO que establecen cómo debe ser la gestión documental. Y además, en el caso peruano, eso está previsto, eso está recogido en ley, está previsto en norma. Y en ese sentido surge la pregunta, ¿cuál es la política de gestión documental? Debe ser adecuada al propósito o misión de la entidad, dependiendo precisamente de qué tipo de entidad estamos hablando. Por ejemplo, en el caso de la información registral, o en el caso de la información, por ejemplo, del Poder Judicial, tienen un propósito diferente al de cualquier otra entidad pública. ¿Por qué? Porque la publicidad produce efectos jurídicos. En el caso de registros públicos, por ejemplo. Por eso es que debe haber una gestión completamente distinta. Debe estar orientada a proteger la integridad de los documentos durante todo su ciclo de vida. De esto vamos a hablar más adelante. Otro, debe proporcionar un marco referente para la determinación de los objetivos de la gestión documental. Si es que finalmente es una política, pues esta tiene que fijar un marco a efecto de que todos los actores involucrados en la gestión documental pues lleven a cabo la política. En ese sentido, pues debe estar claramente definida. Debe de incluir un compromiso para satisfacer todos los componentes de la gestión documental. Otro, debe ser comunicada y entendida en todos los niveles de la entidad para su cumplimiento. Esto es importante, indudablemente, y lo digo, o sea, no se pueden diseñar políticas que no sean entendibles por todos los actores involucrados, porque finalmente eso va a terminar generando la no consecución de los objetivos trazados. Otro, debe ser revisada en periodos definidos. Las políticas no son permanentes, las políticas deben ser ajustadas a cada contexto y en ese sentido la periodicidad de su revisión es fundamental. Y esto se trae a colación, más aún, imagínense todas las políticas de gestión documental existentes hasta antes de la pandemia. Indudablemente que obligatoriamente deben ser revisadas para su actualización al nuevo contexto que ha generado esta pandemia. Administración documental y gobierno electrónico. Esto conlleva la implementación de servicios públicos por medios electrónicos y el intercambio electrónico de datos entre entidades del Estado. Vaya que el tema de la pandemia puso en evidencia la necesidad de tener un e-gobierno, ¿verdad? Esto es un gobierno electrónico. De por sí ya el Perú tiene normatividad, tiene incluso entes administrativos
adscritos al Ejecutivo que están contemplados a efecto de diseñar precisamente todo ese tipo de políticas. El hecho concreto es que no íbamos a un ritmo esperado. La pandemia obligó necesariamente a que el gobierno llegue a intensificar todo este proceso de traslado a la implementación de sus distintos servicios a través del gobierno electrónico. Hemos visto una mejora sustancial, no lo debemos negar, pero indudablemente hay aún tareas pendientes. Desde el punto de vista del Poder Judicial, la tarea pendiente de la masificación del expediente judicial electrónico, obviamente esto no es que depende exclusivamente de voluntad de los órganos de gobierno del Poder Judicial, esto está supeditado a un tema de recursos económicos, porque implica inversión. Sin embargo, creo que ese precisamente es un desafío que debe recaer en toda el área de informática de la institución, a efectos de, escuchando a los usuarios, ver en qué sentido se van brindando mejores servicios. Creo que, por ejemplo, uno de los más requeridos y que ayudaría bastante a aliviar el malestar de los usuarios, tiene que ver con la lectura de expedientes. Y yo les comento que hay, por ejemplo, los expedientes generados a partir del año 2015, 15, 16 o 14, 15, prácticamente todo el expediente está en soporte digital. Salvo la demanda, porque en ese momento las demandas no se escaneaban, no se digitalizaban, cosa que ya sucede, empezó recién a implementarse el año pasado. Y yo acá les comento que en el año 2018 hicimos un requerimiento para que se digitalizaran las demandas. Obviamente, porque nosotros somos usuarios de todos los documentos que ingresan al Poder Judicial. Pero al existir ya esta información, los usuarios pudieran acceder. Yo no veo mayor inconveniente en ello. Más aún, por cuanto para acceder a esa información, tú lo que requieres es simplemente conocer el número del expediente. Ojo, esto no implica que todos los procesos se pueda acceder a esa información. Ustedes saben, pues, que frente al derecho de acceso a la información pública, porque es información pública, hay un límite, y ese límite indudablemente que son los derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad. Pero eso finalmente, ya el Tribunal Constitucional ha hecho una explicación y eventualmente puede ser hasta reglamentado. ¿Qué materias no pueden ser visualizadas por los usuarios? Pero las demás, a mi criterio, no habría ningún inconveniente. ¿Quién es el responsable de la gestión documental? Indudablemente que el titular de la entidad pública. Asimismo, hay comité de implementación y mejoramiento y las oficinas de archivo. Ellos son los responsables. Como les comentaba, hay un sistema nacional de archivos. Y la finalidad de este sistema, pues, es de integrar estructural, normativa y funcionalmente los archivos de las entidades públicas existentes en el ámbito nacional. Por ello es que nosotros sabemos que existen archivos regionales, pero hay un archivo general de la nación. Ustedes se acordarán que en un momento incluso hubo una investigación periodística que informaba de que en ese archivo general, donde hay información valiosísima, en un momento había sido materia de sustracción por parte de inescrupulosos, ¿verdad? Asimismo, este Sistema Nacional de Archivos, pues, tiene los siguientes objetivos: establecer los lineamientos de la política nacional en materia de archivos, impulsar el desarrollo del Sistema Nacional de Archivos, formular y emitir las normas técnicas sobre la organización y funcionamiento de archivos públicos a nivel nacional, asesorar, supervisar, evaluar el funcionamiento de los archivos integrantes de este sistema nacional, normar la producción y eliminación de documentos de archivos públicos, defender, conservar, organizar, describir y seleccionar el patrimonio documental de la nación,
Garantizar la puesta en servicio del patrimonio documental de la nación, con excepción de los documentos cuya naturaleza comprometen a la seguridad nacional. Promover, apoyar y ejecutar la formación profesional y capacitación especializada en archivística. Y velar por el cumplimiento de las normas legales en materia de archivos y documentos. Hay un dato importante que se repite, y es el tema del ciclo de vida de los documentos. Tienen un ciclo de vida. Pero también hay documentos que por su relevancia indudablemente que deben ser conservados. Y además hay documentos que, como lo dice uno de los objetivos del Sistema Nacional, el Sistema Nacional de Archivos, es el tema de la puesta en valor, porque hay documentos que son de mucho interés. Por ejemplo, para mi caso en particular, en estos últimos meses que me he dedicado un poco más a la investigación, para mí es fundamental el tema de contar, por ejemplo, con los proyectos de reforma de determinadas normas que sean de acceso al público, ¿verdad? Que sean de acceso público. ¿Forman parte de los archivos? Sí, pero me gustaría que estos sean accesibles para utilizarlos como fuente en la investigación. Otro dato, en realidad los archivos o el Sistema Nacional de Archivos está referido a archivos públicos, no privados, archivos públicos. Respecto a la administración de archivos en la entidad pública, la entidad debe de contar con un archivo central como unidad de organización o funcional específica, siguiendo los lineamientos de gestión de la estructura del Estado peruano y del presupuesto que se le debe asignar. Ya lo habíamos dicho hace un momento. En cada entidad, pues se tiene que implementar, aplicar este modelo de gestión documental, lo cual implica definir e identificar todo el flujo documental desde su ingreso hasta su archivamiento. No solamente, acá entra el tema importante, no solamente es archivar, como se dice, no, es todo un flujo que comprende distintas etapas que va de la creación hasta el tema de su archivo. Existen, sobre este punto lo habíamos conversado, existen archivos de gestión, archivo central. El de gestión corresponde a un área en particular. El archivo central, que consolida todo lo que proviene de los archivos de gestión, pero también hay archivos desconcentrados. En el tema de los archivos desconcentrados, el caso particular respecto de las entidades regionales. El rol en la implementación del gobierno digital. La entidad debe de impulsar la participación del archivo central en los procesos de digitalización de información y uso de nuevas tecnologías enfocadas al tratamiento de los documentos de archivo durante todo su ciclo de vida. Queda claro que este es un objetivo que todos los archivos pues deben procurar. El gran límite que pasa o que atravesamos en el Perú, indudablemente, que es el tema presupuestal. Y en ese sentido las entidades asumen los siguientes roles. En primer lugar, un rol en la transparencia y acceso a la información pública en los archivos. Por eso les decía que la entidad debe tener una política constante de revisión y mejora de los distintos procedimientos a efectos de que la información que cobre sus archivos sean accesibles al público. Asimismo, hay un rol de ecoeficiencia. Ya lo habíamos dicho como principio de la gestión documental. Y en ese sentido la entidad asume un rol de ecoeficiencia a efectos de generar estrategias para la transición hacia un desarrollo sostenible de los archivos. Rol de promoción de acceso a datos abiertos e información. La entidad pues debe brindar la facilidad de acceso, recursos tecnológicos al archivo central, principalmente priorizando pues la digitalización de los mismos. Debe existir un rol de ética en la gestión archivística. En ese sentido, las entidades respecto de los archivos deben de observar los valores y principios éticos establecidos en el Código de Ética de la Función Pública.
Y acá entra un tema que ya lo había comentado, que tiene que ver con el ciclo en la vida de la documentación. Hay un periodo de vigencia administrativa de los documentos, que es de 5 años, desde la finalización de su trámite. Los documentos son custodiados en los archivos de gestión durante esos 5 años. Luego de ello, son transferidos, luego de estos 5 años, que lo manejan los archivos de gestión, estos pasan al archivo intermedio durante un plazo de 25 años. Luego estos documentos ya pasan a ser conservados de manera permanente en el archivo histórico. Como ustedes ven, no es que se destruyen estos documentos, sino que pues pasan a distintos archivos. En primer lugar, al archivo de gestión, que es el archivo correspondiente al área en la cual se gestionó durante el plazo de 5 años. Luego pasa a un archivo intermedio por un plazo de 25, y tras ello pasa finalmente a un documento a un archivo histórico. La foliación de documentos archivísticos, como ustedes saben, la foliación implica numerar en forma secuencial cada hoja del documento de archivo. Es una manera de controlar el registro de documentos archivísticos. Estos son ordenados de manera secuencial cronológica en la parte superior derecha de cada hoja. Máximo 200 folios. Cada tomo debe tener máximo 200 folios. Tras ello, tiene que generarse un nuevo tomo. Eliminación de archivos. Previa autorización del Archivo General de la República, se pueden eliminar archivos. Solo aquellos que tienen valor temporal son prescindibles y sin trascendencia. Ojo, solo estos, no aquellos que no tengan esta característica. En ese sentido, no pueden ser, por ejemplo, ¿qué no pueden ser eliminados? Los referidos pues a temas de procesos contenciosos, ahí entramos los civiles, los contenciosos administrativos, los penales, los comerciales, los de arbitraje, las investigaciones fiscales, ninguno de ellos pueden ser eliminados. ¿Qué pasa si es que se extravía, se destruye, se deteriora un archivo? Pues se produce la reconstrucción. Para ello se comunica al jefe inmediato los hechos relacionados a la pérdida o hurto del archivo. Se levanta una constancia policial. De ser el caso, se puede disponer una comisión para investigar pues, esta situación de extravío o hurto. Asimismo, se establecen acciones a los administrados involucrados. Y finalmente, pues los gastos serán responsables del servidor que perdió los documentos y supletoriamente la misma entidad. Esto es cuanto tengo que compartir con ustedes respecto del tema de la administración, perdón, de la gestión documental. Reitero, estamos en todo un proceso de transformación producto del tema de la pandemia. Indudablemente que en el caso peruano esto se hace un poco mucho más lento, producto concretamente pues, de los escasos recursos que existen en la administración pública, concretamente para entrar a la digitalización. No obstante, se vienen haciendo esfuerzos valiosos y en ese sentido el pedido concreto que se les hace a ustedes es a contribuir en este proceso de cambio cultural para un mayor uso principalmente de los soportes digitales. A ver, aquí hay algunas preguntas. Hay una pregunta que más que pregunta suena queja. Y la suscribo plenamente porque precisamente tomando en cuenta que se ofrece un servicio en la administración de justicia, pues es una expectativa válida del usuario que los documentos que ingresan por mesa de partes o los centros de distribución general, y además, al margen de la respuesta, pues estén publicitados. Y hay que diferenciar ahí entre la digitalización y el tema de la respuesta a ese pedido que entraba por una mesa de partes virtual. Lo que sucede es que esa mesa de partes, acá por ejemplo hay dos situaciones que ya no es un problema ni del usuario, no es ni un problema del centro de distribución general.
es un problema del magistrado. El magistrado está en ese proceso de adecuarse también a las plataformas virtuales. Y en ese sentido, lo que debe de implementarse en el sistema, ojo que ya existe, lo que no existe propiamente son alertas, alarmas en el sistema, pero sí lo puede hacer uno. Por ejemplo, si es que un ciudadano ingresa a una demanda utilizando el entorno virtual, el juez al día siguiente ya tiene conocimiento de esa demanda y él puede empezar a calificar la demanda. O sea, ahí no hay un problema de la plataforma. Ahí el problema es del juez que no quiere utilizar el entorno virtual y se demora para una respuesta. En mi caso en particular, yo estoy calificando demandas revisando solamente el sistema. Revisando el sistema. No espero que formen el cuaderno. ¿Por qué? Porque el cuaderno va a estar formado con impresiones de eso que está digitalmente. Cosa distinta es cuando los usuarios no están utilizando el entorno virtual y están presentando demandas de manera presencial. Ojo que esto debería restringirse. Todo debería ser entornos virtuales. Aun cuando de manera excepcional debería darse para casos excepcionales. Nosotros acá en La Libertad hemos tenido un problema porque se cayó el sistema y prácticamente hubo casi una semana donde no se pudo utilizar el entorno virtual. Entonces, ahí las personas han presentado su demanda de manera tradicional, por escrito. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema es que cuando se usa la forma tradicional y estamos utilizando entornos virtuales, ese documento físico tiene que entrar al entorno virtual y para eso se tiene que escanear, digitalizar. Y ahí el problema que hemos tenido y que lo afronta la institución es el recurso humano. No hay recurso humano por el tema de las restricciones propias de la pandemia. Más aún ahora, pues que se nos ha enviado a trabajo remoto. Eso es importante para que se conozca. Pero reitero, si es que se hizo el ingreso a una demanda por entorno virtual, el problema ya no es del entorno virtual, el problema es de la autoridad que tiene que utilizar el entorno y dar una respuesta dentro del plazo correspondiente. Me refiero en el reenvío de las demandas. No entiendo muy bien la pregunta. Buena pregunta. Sobre el tema de los endosos. No, queda claro que el endoso electrónico solamente es respecto de aquel depósito electrónico. En el caso de los depósitos que no hayan sido electrónicos, obviamente no sucede. No me acuerdo a partir de qué año se producen los endosos electrónicos, creo que fue a partir del año 2014, no me acuerdo muy bien. Pero yo, por ejemplo, tengo documentos certificado de depósito judicial físicos. En esos casos tengo que tramitarlo de la manera tradicional, aun cuando hay una disposición, y ojo al dato, que los endosos de esa naturaleza tienen que ser convertidos electrónicamente. Tienen que generarse, o sea, agarrar y perfecto, tengo un depósito tradicional de 50.000. Tengo que hacer todo el trámite para que se haga electrónicamente. Así se tiene que hacer. ¿Hasta qué año se debe almacenar solicitudes de usuarios? Buen punto. Acá yo considero que se debe de aplicar porque finalmente son solicitudes, ¿ya? No estamos hablando propiamente de documentos que incorporen actos imprescindibles. Estamos hablando de meramente las solicitudes. Y se infiere, pues, que si yo hago una solicitud como administrado, no he tenido respuesta, pues debo de hacer uso precisamente de los recursos administrativos, porque si no, pues simplemente esa resolución denegatoria ficta, porque, por ejemplo, yo pido una copia de algo, no me dan respuesta, ya se generó la resolución denegatoria ficta, que como sabemos es una ficción, y debo de interponer el recurso correspondiente para tener una respuesta. Si es que luego de ello no tengo la respuesta, pues indudablemente esa resolución denegatoria ficta pues ya estará firme, ¿verdad?
y en todo caso debo de iniciar un nuevo procedimiento. En ese sentido, considero aplicable lo que acabamos de comentar en cuanto a que el plazo en esos casos no hay propiamente normatividad y creo que la entidad pudiera válidamente hacer un requerimiento para su destrucción, ¿verdad? Obviamente, respetando los protocolos propios para la destrucción de ese tipo de documentos. Hay dice usuario de Zoom, no se identifica su nombre. No sé, mi estimado Reader, a ver unas cuantas. Sí, doctor. Doctor Rafael, está activo su audio. Sí, doctor, buenas noches con todos. Buenas noches. Doctor, disculpe, tengo dos inquietudes con respecto al tema que está exponiendo, en la cual es muy claro, ¿no? Su ponencia. Y la inquietud que tengo, doctor, es, mire, hay una solicitud que se hizo en el año 2012 para escribir un predio en la municipalidad, ¿no? Y lo que sucede es que la municipalidad nunca ha notificado la decisión final, o sea, no ha hecho si procede o no procede. Entonces, en esos casos, por la información que usted acaba de brindar ahora último, lo que le entiendo es que se tendría que presentar un recurso de reconsideración o apelación para seguir el trámite administrativo. Esa es la primera inquietud. La segunda inquietud es, sobre esa primera solicitud se adjuntó documentos originales del año 2012. Entonces, ¿se puede pedir que esos documentos originales nos puedan remitir? ¿O se entiende que esos documentos originales ya están olvidados o perdidos o, no sé, incinerados? Muy buena. Esas inquietudes, por favor, doctor, se me puede absolver. Sí, muy Gracias. buena pregunta, porque además tiene relación con otra pregunta que están formulando por internet, y acá me permite compartirles propiamente una experiencia. Nosotros tuvimos, aunque no tenía que ver con la administración pública, pero acá lo que sucede es que para la destrucción de documentos se tiene que transitar por todo un procedimiento y tener una autorización. Y no solamente la autorización, sino además la tarea de identificación de qué documentos se van a destruir. Por consiguiente, si la administración pública les dice o le responde ante el pedido, por ejemplo, solicito que se me devuelva estos documentos o solicito copia certificada de estos documentos que fueron presentados, pues la administración pública deberá responderles y decirles, ya fueron destruidos. Si es que ese es su argumento, ellos tienen la obligación de decirles con qué resolución se autorizó la destrucción y además acreditar que se destruyeron esos documentos. Porque si es que no cuentan en particular con la autorización y no está el detalle, no es que exista ninguna norma que establezca que se presume que los documentos han sido destruidos. ¿Ya? Eso para tenerlo en cuenta. ¿Ya? Eso para tenerlo en cuenta. El otro tema relacionado a los pedidos que se formulan en sede administrativa. Y cuando se hace un pedido en sede administrativa, nosotros sabemos pues que hay un plazo. Lo que sucede es que cuando la entidad no responde, la ley dice que nosotros debemos de presumir de que hay una respuesta negativa. Y frente a esa presunción de respuesta negativa, yo estoy habilitado para impugnar. En ese sentido, para impugnar administrativamente, para presentar apelación o reconsideración. Y el tema acá importante es que en algún momento por ahí reflexionaba sobre este punto, y es que si bien la administración pública tiene un plazo para responder, el administrado no tiene el plazo, ¿ya?, para decidir cuándo impugna ese silencio de la administración. Por ejemplo, imaginemos en su caso, una persona hizo un pedido hace 5 años, nunca le han respondido, hasta que en un momento
ve su solicitud y dice, ¿sabes qué? Perfecto. Voy a decirles, bueno, con fecha tal, me debiste de haber dado una respuesta, no lo has hecho, ya pasó en exceso el tiempo para hacerlo, lo que yo voy a hacer es, no te voy a formular un nuevo pedido, sino voy a considerar que tú me has denegado el pedido. Ojo, eso en la medida que ese pedido no tenga como previsión legal que su silencio sea previsto con una respuesta afirmativa, el famoso silencio positivo, porque si ahí el legislador, la ley, dice que el silencio se considera una respuesta positiva, ahí la cosa cambia. Pero, por ejemplo, en el caso que me está comentando, ahí no hay silencio positivo, sino es que se considera que el silencio se considera una negativa al pedido que formuló el administrado. En ese contexto, pues yo puedo decirle, ¿sabes qué? No me ha dado una respuesta, apelo. ¿Qué apelas? La resolución denegatoria ficta del pedido que fue formulado hace 5 o 6 años. La administración tendrá que dar una respuesta. ¿Pero quién? La segunda instancia. La segunda instancia tendría que dar una respuesta. ¿Ya? ¿Qué pasa si la segunda instancia no era una respuesta? Igualmente, no había dado una respuesta, doy por agotada la vía administrativa y ahora me voy a la vía judicial. ¿Saben? El tema interesante es que en la vía judicial la ley establece que cuando alguien interpone un proceso contencioso administrativo, la entidad debe de entregar el expediente administrativo. Debe de entregar el expediente administrativo. Yo les comento, el caso de los procesos de la ONP se enfrentan a temas de gestión documental. Muchas veces la ONP ha dicho, oye, no lo encuentro, no encuentro el documento. Entonces, ellos han tenido que invertir, porque imagínense, manejar tanto acervo documental para finalmente tener los requerimientos legales. Porque el juez le decía, oye, pero la ley te dice que tú tienes que presentar el expediente administrativo. Entonces, la ONP pedía tiempo y finalmente cumplía con presentar el expediente administrativo. No lo presentaba el administrado. Obviamente el administrado es importante que maneje siempre una copia, pues, para acreditar, de ser el caso, alguna de sus versiones. Yo les quiero pedir su comprensión. 2 preguntas más y nos vamos, ¿ya? Excelente, doctor. Ahí, por ejemplo, me hace una pregunta, ¿cuándo se considera positivo y negativo? Y esa es la pregunta que en pregrado siempre teníamos la duda. Bueno, la ley establece los casos en los cuales, la ley, te señala los casos en los cuales se considera que hay silencio positivo. El silencio positivo no se presume, tiene que estar previsto en la ley. ¿Ya? Si no está previsto en la ley, se considera que es silencio negativo. Finalmente con Luz Robladillo, la señorita Luz Robladillo. Doctor, buenas noches. Una pregunta, casi un caso que vi acerca del compañero que me antecedió. En un momento, en una municipalidad, una amiga era de la biblioteca encargada. Entonces, cuando ella recibe el cargo, encuentra los documentos, los archivos, todo hongueados, maltratados. Entonces, en ese momento ella me comparte, me dice, ¿qué hago? Yo le dije, pues, tienes que hacer saber a la identidad, al alcalde o al jefe de tu área, ¿no? Entonces, ella hace conocer al alcalde y el alcalde ve in situ que estaban hongueados y que ni siquiera el inventario, porque era un descuido de un trabajador que ya se jubiló, había tenido un descuido total, los estantes rotos, los vidrios, era un descuido total. Entonces ella ya empieza a buscar los documentos antes de la pandemia, ¿es eso? Con guantes, con mascarilla, porque ya estaba contagiándose de hongos. Entonces el alcalde le dice, no le envíe ningún documento, le dice, ya no, elimínalo todo esto, porque en realidad eran libros antiguos, no libros tan históricos que se puede decir, ¿no? Entonces ella lo vota, eran las normas legales, ¿no ves? Antes se juntaban las normas legales en periódico,
y entonces todo eso ya ella lo regala al reciclaje y todo eso. Ahora, puede tener algún problema más adelante porque hay un documento, sí, que donde su jefe inmediata le dijo que elimínalo ya, y ella misma tiene fotografías que no encaja y todo eso, ¿no? Puede haber algún problema posterior, así, porque como le digo, no eran libros. Ella hasta ahorita ella trabaja ahí y puede haber Claro. algún problema si en caso ella entrega el cargo y, claro, ella ha hecho conocer ya el inventario actual, que cuántos libros existen, pero no hizo ver, como no ha entregado, hasta ahora ella está trabajando, no hizo la entrega todavía. Si en caso cambian de personal, como le digo, hay elecciones municipales, cambian de personal, entonces, ¿cómo haría ella? ¿Entregaría cómo encontró antes en ese tiempo? ¿Cómo haría, doctor? Gracias. A ver, en realidad este es un problema no poco frecuente, ¿no? Por lo general, los archivos en la administración pública siempre han sido una de las áreas más descuidadas. Y esto lo digo con pleno conocimiento porque, como les comentaba, ese término de ratón de biblioteca, pues es cierto, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando se presentó el fenómeno del Niño, no me acuerdo si fue en el año 97, no me acuerdo muy bien, pero la biblioteca de la universidad en la cual yo de pregrado se inundó, y la biblioteca no tenía, obviamente, no estaba preparada para una lluvia de esta naturaleza. Y lo que terminó generando es que tesis enteras terminaran sumergidas. Entonces, y no solamente eso, lo he visto también cuando eventualmente me he ido a otras entidades a recabar alguna documentación, también que los archivos pues son ambientes, aunque ahora había una mejora, pero antes pues efectivamente eran ambientes muy poco, principalmente ventilados. Además, con estructuras que permitieran su adecuada organización, almacenamiento y organización. Y prueba de ello es que efectivamente tenemos todo esto. Entonces, o sea, eso es comprensible que haya pasado. Ahora, lo importante indudablemente es reconocer en qué momento se produce eso. La pregunta es, ¿ya estaba vigente la legislación que establecía la exigencia de pedir autorización al Archivo General de la Nación para la destrucción? Esa sería una pregunta, porque como ustedes saben, la norma no se aplica de manera retroactiva. En segundo lugar, lo que usted también dice me parece importante, determinar qué información se ha destruido, porque en todo caso se puede eso eventualmente hacer en vía regularización. Yo quiero informar que en su momento se hizo esto y lo voy a regularizar por múltiples factores, ¿verdad? Y obviamente lo importante es que de haberse producido ese tipo de destrucción, pues principalmente que sea documentación prescindible. Por ejemplo, lo que usted dice es muy cierto, yo lo he visto, archivos enteros con el tema de los diarios del peruano, por tanto llegaba a todas las instituciones públicas. Indudablemente que creo que es información prescindible, ¿verdad? Aun cuando tenga información valiosa, pero creo que, por ejemplo, el llamado a tener todo el acervo digitalizado, por ejemplo, del peruano, es la propia editorial El Peruano. No sé si es propiamente así se llama la editora que forma parte, si mal no me acuerdo, del Congreso de la República. Ellos deberían tener digitalizado. Entonces, de manera tal que yo sí puedo decir, es prescindible eliminar esa información. Pero indudablemente creo que lo recomendable sería el tema de hacerlo en vía de regularización, para que si es que hubiera la necesidad de, en algún momento, la circunstancia de entrega de cargo, no tener ningún inconveniente respecto de ello. La última, nos vamos con quién. Excelente, doctor. Damos pase a usuario Zoom, que había levantado su mano anterior que el doctor Marcelo. Usuario de Zoom, ¿está activo su audio?
Bueno, creo que no se puede. El doctor Marcelo. Doctor Marcelo, ¿cuál es su consulta? Aló, Sí, buenas. doctor, lo escucho. Sí, muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por su exposición. Doctor, una preguntita. La página del Poder Judicial, en Internet, ahí donde dice, para ver, ¿no? Búsqueda de expedientes, consulta de expedientes. Eh, Vi ahí un número de expediente, decía, en proceso de incineración. ¿Es lo mismo de, como usted dice, destrucción o es muy diferente? Decía, en proceso de incineración. Ahora en pandemia, no lo entiendo bien. O tiene otros, o es otro significado. Gracias. Perfecto, doctor. Le soy sincero que con cargo a investigar sobre eso, pero conforme lo he dicho, los documentos judiciales no son materia de destrucción, no son materia de destrucción. En segundo lugar, no se conoce que exista en la institución ningún proceso de digitalización respecto de instrumentos de documentos judiciales. No existe. Por consiguiente, eventualmente algún proceso de esa naturaleza no tendría fundamento. Ahora, reitero, pueden haber documentos prescindibles, sí, ¿verdad? Pudieran haber documentos de esa naturaleza. A ver, pongamos un ejemplo. Legajos judiciales. Los legajos, como ustedes saben, son documentos internos de cada despacho. Imaginémonos, pues, los copiadores de sentencia. Ojo, es la copia de lo que obra un expediente. Y justo un participante menciona algo interesante y dice, las copias de documentos obviamente pueden ser incinerados porque son copias. Claro, si no tienen propiamente ningún valor. Los copiadores de sentencias son legajos que nosotros tenemos simplemente como, ¿cómo se dice?, para temas internos, ¿ya? Pero propiamente no es el original. Entonces, por ejemplo, eso sí pudiera ser materia de destrucción, porque imagínense, pues tener una copia de algo que ya existe, indudablemente que no es eficiente, ¿verdad? Eso más bien plantea un tema interesante. ¿Por qué no aplicar el tema de la ecoeficiencia respecto de múltiples legajos? ¿Por qué no aplicar la ecoeficiencia para múltiples legajos que existen en la institución? Por ejemplo, respecto a los legajos copiadores de sentencias, legajos respecto de expedientes que pasan a sentenciar, cuando finalmente todo eso puede estar en un soporte digital. Ha sido un placer conversar esto con ustedes. Espero verlos en una próxima oportunidad.